Buenos días. En el presente seminario voy a exponer las ejecuciones no dinerarias, concretamente las relativas a un hacer, personalísimo o no personalísimo, y de no hacer. Lo primero que debemos tener en cuenta, antes de empezar a hablar de las ejecuciones no dinerarias de hacer y de no hacer, es que éstas comparten unos aspectos en común con las obligaciones no dinerarias de entregar un bien mueble o inmueble, es decir, las ejecuciones no dinerarias relativas a un dar. El primer aspecto en común que comparten es el relativo al despacho de la ejecución, y es que se llevará a cabo mediante auto. Ese auto presenta una serie de requisitos específicos, según se trate de una ejecución no dineraria de dar, hacer o no hacer, y unos requisitos genéricos, que son los previstos en el artículo 552 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Ese auto solicita al futuro ejecutado que cumpla con la obligación, y el plazo que se establece para ello será discrecional, lo que supone que será el tribunal el que establezca el plazo previsto para cumplir con dicha obligación. El siguiente aspecto común que comparten las ejecuciones no dinerarias es el relativo a las garantías, previsto en el artículo 700 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Para que se establezcan esas garantías se deben cumplir una serie de requisitos. El primero de ellos supone que sea el ejecutante el que solicite la aplicación de dichas garantías. En segundo lugar, se establece que el auto debe presentar una serie de características que haga imposible su inmediato cumplimiento. Y en tercer lugar, es la adecuación de las garantías a la ejecución que se prevea. No obstante, hay que tener en cuenta que esas garantías se dividen en innominadas y el embargo. Las innominadas son aquellas que no se prevén expresamente en la ley. No obstante, estas no prevén una caución sustitutoria. En el embargo, a diferencia, sí se prevé una caución sustitutoria, y esta será la más restrictiva así como la más eficaz, y se establecerá mediante decreto. A continuación expondremos la ejecución no dineraria de hacer, tanto personalísimo como no personalísimo, y no hacer. Asimismo, la definición que se establece será común y se prevé como una ejecución no dineraria de hacer o no hacer aquella que requiere una actividad física o jurídica. La ejecución de no hacer supone una manifestación de manera activa, es decir, un realizar o un hacer, y la ejecución no dineraria correspondiente al no hacer supondrá la abstención de una conducta concreta. Asimismo, para ambas, tanto de hacer como de no hacer, se prevé que se haga el requerimiento previo que hemos mencionado anteriormente y que se conforma como una disposición común conjunto a las ejecuciones no dinerarias de dar bien mueble e inmueble. Dando continuación a lo expuesto anteriormente, iniciaremos las condenas de hacer. Las condenas de hacer se prevén en los artículos 705 a 709 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El carácter de las personalísimas es un carácter insustituible, mientras que el no personalísimo tiene un carácter fungible. Se procederá a hacer un requerimiento previo para que el sujeto futuro ejecutado pueda cumplir con la obligación no dineraria. No obstante, habrá que determinar si se trata de una ejecución de hacer personalísima o no personalísima para atender al plazo discrecional, puesto que el artículo 705 habla de un plazo establecido por los tribunales, mientras que el artículo 706 habla de un plazo determinado por el letrado de la Administración de Justicia. Una vez se haya producido ese requerimiento previo, las partes harán las alegaciones que estimen convenientes. Esas alegaciones pueden presentar tres posibilidades distintas. La primera de ellas es cuando el ejecutado haya cumplido con el requerimiento previo y el ejecutante esté conforme. En ese caso, se procede a dar por finalizada la ejecución no dineraria, salvo las costas que deberán resolverse. La segunda situación que se prevé es que el ejecutado incumpla con ese requerimiento previo, quede disconforme el ejecutante y el tribunal así lo prevea. Para esta situación se prevén dos soluciones distintas: proceder con un equivalente pecuniario o proceder directamente a la ejecución en sus propios términos. Una tercera situación que se puede dar en las alegaciones que realicen las partes
es la disconformidad por parte del ejecutante, pero que el tribunal no estime dicha disconformidad. De estas tres situaciones planteadas, debemos quedarnos con la que supone que haya que llevar a cabo actos de ejecución. Los actos de ejecución distinguen el hacer no personalísimo del personalísimo. El hacer no personalísimo es el previsto en el artículo 706 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Para él se prevén dos posibilidades: que el hacer no personalísimo se sustituya por un equivalente pecuniario, y una segunda opción, que será la realización de ese hacer no personalísimo por un tercero. En este caso, se distinguen varias fases. La primera de ellas supondrá una valoración del hacer no personalísimo, que se llevará a cabo por un perito designado por el letrado de la Administración de Justicia. El segundo paso será atender a la conducta que lleva a cabo el ejecutado, el cual puede proceder a pagar con la actividad de ese tercero o no pagar. En este caso se procederá al embargo. El tercer paso, que se prevé en el artículo 706, requiere la elección de ese tercero que va a llevar a cabo la ejecución no personalísima del hacer. El cuarto paso será la realización de ese hacer, y un quinto paso que se prevé, que contempla posibilidad de no llevar a cabo ese hacer no personalísimo cuando se dé una imposibilidad sobrevenida. La otra posibilidad que se plantea en los actos de ejecución de hacer es que la obligación sea personalísima. Para ello atenderemos a lo dispuesto en el artículo 709 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el cual plantea dos posibilidades. La primera de ellas es que se sustituya por un equivalente dinerario el hacer personalísimo. Y la segunda opción que se nos plantea es la relativa a proceder con el apremio del ejecutado para que lleve a cabo esa obligación de hacer personalísima. Ese apremio puede plantear dos posibilidades. La primera de ellas es que se lleve a cabo multas mensuales para fomentar el cumplimiento de la obligación personalísima. Y la otra posibilidad que se nos plantea es que se reitere el requerimiento que se haya realizado, y se procederá a ese requerimiento cada 3 meses desde el primer requerimiento que se haya dado, hasta que se cumpla un año. Cuando se cumpla un año, vamos a poder proceder sustituyendo la obligación de hacer por un equivalente dinerario. Y también se podrán llevar a cabo otras medidas que resulten idóneas. No obstante, hay que tener en cuenta lo que se plantea en los artículos 706.1 apartado segundo y 709.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los cuales dejan inaplicable todo lo anterior expuesto relativo a los actos de ejecución para el hacer personalísimo y no personalísimo. En ellos se dispone que en caso de que el título ejecutivo contenga una disposición expresa estableciendo la forma de proceder cuando el ejecutado no cumple con el requerimiento, habrá que atender al mismo. Para dar por finalizada la explicación de las condenas de hacer, debemos ultimar una serie de supuestos particulares que se plantean, concretamente respecto a las condenas de hacer no personalísimo. Y es que se prevén otras posibles condenas, no solo el cumplimiento de una actividad física o jurídica. Son las que se prevén en los artículos 707 y 708 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El artículo 707 prevé que se pueda llevar a cabo una condena de hacer no personalísimo por parte del ejecutado que consista en la publicación de sentencias en medios de comunicación. Para ello, habrá que realizar un requerimiento previo a dicho ejecutante para que proceda con dicha publicación, y que en caso de incumplimiento el ejecutado podrá llevarla a cabo. No obstante, se hará con cargo al patrimonio del ejecutado. El artículo 708, por su parte, prevé una condena de hacer no personalísimo que supone
la emisión de una declaración de voluntad, en la cual se eleva a escritura pública un negocio jurídico que haya que realizar como parte de esa condena de hacer no personalísimo. En este último supuesto, en el del artículo 708 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre la elevación a escritura pública de un negocio jurídico mediante la declaración de voluntad del sujeto, no habrá que proceder a hacer ningún requerimiento previo. Para concluir este seminario relativo a la ejecución no dineraria de hacer personalísimo o no personalísimo y de no hacer, hablaremos de este último. La obligación de no hacer, que se recoge en el artículo 710 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y que nace cuando un sujeto que ha sido condenado a no llevar a cabo una actividad física o jurídica quebranta dicha sentencia o abstención. En este caso, la actividad ejecutiva comienza, como ya habíamos mencionado anteriormente, mediante requerimiento, el cual realizará el letrado de la Administración de Justicia. Asimismo, durante el plazo del incumplimiento se llevará a cabo una serie de apercibimientos, los cuales consistirán en una multa por cada mes que transcurra sin deshacer la conducta que se ha solicitado mediante sentencia. No así, en el caso de que no se pueda deshacer lo mal hecho, el ejecutado tiene la posibilidad de ser indemnizado por daños y perjuicios que se hayan provocado. Asimismo, se contempla un supuesto que da la posibilidad al ejecutante de llevar a cabo por sí mismo esa obligación de no hacer con costes para el ejecutado, tal y como habíamos visto en el caso de las ejecuciones de hacer no personalísimo. Con esto daremos por finalizado el presente seminario, relativo a la ejecución no dineraria de hacer, tanto personalísima como no personalísima, como las ejecuciones no dinerarias de no hacer.